Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la clase de Historia de la Iglesia, módulo 3. En la pasada clase, hermanos, hemos estado conociendo un poquito acerca de Martín Lutero y el luteranismo. Ahora vamos a conocer algo de Ulrico Zwinglio y los reformados. Si tuviese que poner un título a la clase de esta noche, sería Ulrico Zwinglio y los reformados. Entonces, entremos en materia. En 1506, Ulrico Zwinglio había sido ordenado como sacerdote, por supuesto, en la Iglesia Católica. Vuelvo a repetir, en 1506, Zwinglio había sido ordenado como sacerdote, por supuesto, en la Iglesia Católica. Ya desde muy temprano, Zwinglio condenaba el sistema mercenario. Él creía que no era algo cristiano este sistema mercenario, sino más bien era algo antibíblico. Les explico. Se denomina sistema mercenario al tema de que habían hombres, personas, jóvenes principalmente, que se vendían al mejor postor para ser soldados de su ejército. Los suizos han sido conocidos siempre como personas feroces, personas aguerridas en la batalla. Por esta razón, aún hasta la actualidad, el Papa, el Papa romano, tiene pues guardias suizos. Esto viene desde épocas antiguas, ¿no? Entonces, en Suiza había este sistema mercenario que la iglesia no prohibía. Incluso el mismo Papa podía pedir los servicios de jóvenes suizos para luchar en cierta batalla por, bueno, pues por dinero. Esto no le parecía nada bien a Ulrico Zwinglio, que para 1506, por supuesto, todavía no se lo puede considerar reformado o protestante, ya que todavía no se está dando la ruptura con la Iglesia Católica. Él es todavía parte de la Iglesia Católica. Muy cerca de ahí, Martín Lutero también, pues, es parte todavía de la Iglesia Católica. Falta algunos años o muchos años todavía para llegar a 1517, que se clave las 95 tesis en las puertas de Wittenberg y luego se desencadena en Alemania una reforma, falta. Y aquí en Suiza también todavía falta mucho. Pero ya como católico, vuelvo a repetir, él tenía esa condena, no le parecía nada bien ese sistema mercenario, más bien le parecía algo antibíblico en el cual los cristianos no deberían participar. Este pensamiento él lo compartió en esta región llamado Glarus. Aquí pueden ver, estoy señalando con el cursor, dice Glarus. Ahí en esa región él era sacerdote. Pero después él llegó a ser sacerdote en Zúrich, ¿ya? Aquí podemos ver otra ciudad de Suiza. Ahí llegó a ser él un sacerdote, ¿no? Pero continuamos aquí en Glarus. Entonces, en 1506, como fue ordenado como sacerdote, ya él tenía ciertas críticas a ciertas cosas que se practicaban en ese tiempo. Por otro lado, él era un hombre interesado en el estudio. Es probable que su entorno haya influenciado a esto, a Zwinglio. Por eso es que algunos biógrafos, cuando leemos, dicen, Lutero emergió de la Edad Media, de la sombría Edad Media. Pero Zwinglio es
producto del Renacimiento ilustrado, dicen, ¿no? La, el Renacimiento, ya desde mucho tiempo antes, en Europa, estaba promoviendo que los intelectuales acudan a las fuentes y estudien a los antiguos escritores, entre ellos, por supuesto, los filósofos griegos, estudien los escritos griegos de la antigüedad, conozcan su pensamiento, sus ideas, los, ah, los que están los intelectuales, ¿no? Que están a favor de este renacimiento son personas que están en búsqueda de conocimiento, de saber, de conocer. El entorno que rodea a Zwinglio es así. Por eso es que es muy probable que Zwinglio fue influenciado por su entorno a echar mano del Nuevo Testamento en griego, que para ese tiempo ya había sido publicado por Erasmo de Rotterdam, un famoso humanista renacentista. Recordemos que para el tiempo de la Reforma, la Biblia estaba principalmente en latín. Eran muy pocos los que tenían acceso a estudiar la Biblia en latín o a leerla. Una, porque la mayor parte de la población era analfabeta. Dos, porque los libros eran caros. Ciertamente con la invención de la imprenta habían bajado de precio, pero aún eran caros. No era fácil alcanzar para un campesino, un agricultor, un artesano, alcanzar comprar libros para su formación. Pero él puede, porque él viene de una familia, vamos a decir, de una familia pudiente. No será pues la familia más poderosa de su época, pero era una familia pudiente. Entonces, él es un hombre de letras, ¿ya? Él es un hombre de letras. Y él va a conseguir el Nuevo Testamento en griego de Erasmo de Rotterdam. Se fascinó tanto con este Nuevo Testamento que lo leyó varias veces, así en griego, ¿no? Porque él conocía griego, él lo leyó varias veces y no solamente lo leyó, sino que para aprender más lo copió. Hizo copias de la Biblia de Erasmo de Rotterdam, especialmente dicho mejor, del Nuevo Testamento, hizo copias, ¿ya? Hizo copias. Entonces, su conocimiento del Nuevo Testamento se fue ampliando y a medida que iba estudiando el Nuevo Testamento, también iban naciendo cuestiones en su mente. Ya iba cuestionando varias prácticas de la iglesia de su época, la iglesia católica, la iglesia occidental o la iglesia latina, podemos llamarla. Ya está empezando a cuestionarse justamente por su estudio del Nuevo Testamento. De a poco está empezando a llegar a las mismas ideas que llegó Martín Lutero. Por otro lado, él también tuvo acceso a los escritos de los padres apostólicos. Él también entonces estudió a los padres apostólicos, porque como que esa era la tendencia en los intelectuales en ese tiempo. La tendencia en los intelectuales en ese tiempo era estudiar a los escritos y a los escritores antiguos. Obviamente la Biblia es un escrito antiguo y también está en griego el Nuevo Testamento. Por eso le llama la atención a él los escritos también de los padres apostólicos a los que él tiene acceso. Entonces, cuando comparamos a Martín Lutero y comparamos a Zwinglio, ya les mencioné, alguien se animó a decir de que Lutero surge de la oscuridad de la Edad Media. Él surge de los monasterios agustinos, de las crisis de fe que tuvo en esos lugares. Por el otro lado tenemos a este hombre ilustrado como es Zwinglio,
de una familia acomodada y es un hombre de letras, es un estudioso. Él tiene la posibilidad de alcanzar libros que muchos en su época no pueden, y él lee, estudia, y esas lecturas, ese estudio del Nuevo Testamento, ese estudio de los padres apostólicos va a hacer que va a criticar muchas cosas que la iglesia practicaba en ese tiempo, pero que él veía que no eran parte del Nuevo Testamento, no eran parte de la fe de los primeros siglos del cristianismo. Esto está ocurriendo desde 1506 en adelante en Glarus, en esta región de Suiza. En 1519 será sacerdote en Zúrich. Aquí tenemos la región de Zúrich, en esta región, aquí estamos apuntando en esta sección, ¿no? Ahí dice Zúrich. Entonces, a partir de 1519 será sacerdote en Zúrich. Y como ya ha estudiado el Nuevo Testamento, le ha hecho copias, ahora va a comenzar a predicar de manera sistemática o de manera expositiva el libro de Mateo. Y esto lo va a hacer a partir del 1 de enero del año 1519. Por eso algunos lo llaman el padre de la predicación expositiva. De seguro que aquí en Minsk han llevado la predicación expositiva o están llevando la predicación expositiva o algunos van a llevar, pero deben entender algo o ya comprenden o conocen muy bien este asunto. En palabras simples es agarrar un libro de la Biblia completo y predicarlo pasaje tras pasaje durante un lapso de tiempo. Puede ser un tiempo prolongado o un tiempo corto, según sea necesario. Es como que agarramos Juan capítulo 1, agarramos todo el libro de Juan, todo el Evangelio de Juan, pero iniciamos con una introducción, luego el capítulo 1, verso 1, 2 y 3, hasta donde sea necesario. En la siguiente reunión o siguiente culto que tengamos, seguimos en el capítulo 1, pero esta vez el verso 4, 5, 6, y así sucesivamente hasta terminar completamente un libro entero de la Biblia. Todo un libro entero de la Biblia o libros enteros de la Biblia son predicados a través de la predicación expositiva. Él es uno de los que va a realizar esto y lo va a hacer en Zúrich, Suiza, a partir de 1519, un 1 de enero. Si recordamos, ya para este tiempo, Martín Lutero ya está en el conflicto, ya está en el ojo de la tormenta, porque ya en 1517 él ya ha clavado las 95 tesis, ya está en el ojo de la tormenta. Lutero todavía no está siendo excomulgado, un poquito más y ya va a ser excomulgado Lutero, ¿lo ve? Un poquito más falta, lo van a excomulgar a Lutero. Pero en este momento está en el ojo de la tormenta. Y la valentía con la que hablan las personas de Lutero, porque en ese tiempo no había televisión, no había radio, internet, para poder conocer en persona a un personaje, a un individuo, pero él escucha cosas de Martín Lutero, todavía no se conocen así físicamente, se van a conocer, pero no se conocen físicamente. Y esta situación de Lutero le anima cómo Lutero afronta lo que él cree que es lo correcto, porque también él está llegando a las mismas conclusiones que Lutero por medio de su estudio del Nuevo Testamento, de los padres apostólicos y ahora a través de la predicación expositiva. Se dice que se hizo muy conocido Zwinglio por esto de las predicaciones expositivas, porque no era algo común escuchar a un sacerdote predicar expositivamente las escrituras. Aún en la actualidad, hermanos, podemos ver predicaciones expositivas en las iglesias protestantes, ni siquiera en todas. En aquellas iglesias protestantes que tienen un entendimiento principalmente de las doctrinas de la gracia,
tienen una comprensión de pronto de los atributos de Dios, han sido alcanzados de alguna manera por las doctrinas de la gracia, por la fe reformada hasta cierta parte, son las que practican lo que es la predicación expositiva. Entonces, no son todas las iglesias que practican aún en la actualidad predicaciones expositivas de libros enteros, pero mucho más en la Iglesia Católica. Si usted ha visitado o ha formado parte de la Iglesia Católica, sabrá y se dará cuenta pues que no se predica expositivamente, se leen ciertos pasajes del Evangelio, de la Escritura, se hace una pequeña explicación y ya. Entonces, si en este tiempo todavía es así el catolicismo, imagínense en la época de Zwinglio, donde las misas eran muy distintas a la actual, donde habían muchas cosas que no se, que ya no se ven incluso en la actualidad dentro de las mismas iglesias católicas, muchos elementos en su culto. Entonces la gente se interesaba, pues. Iba hasta Zurich a poder escucharlo, algunas de sus predicaciones, algunas de sus enseñanzas, porque era algo novedoso que alguien esté enseñando la Biblia, directamente la Biblia, que alguien esté enseñando directamente y a partir de las escrituras. En sus enseñanzas, en sus sermones, va a comenzar a atacar la venta de las indulgencias, que ya Martín Lutero ya estaba atacando en Alemania y ya había atacado a partir del 1517, ¿no? Porque ahora estamos en 1519. Entonces, a partir de 1517 ya las ventas de las indulgencias están siendo atacadas por este monje alemán como es Martín Lutero. Ahora este sacerdote suizo también va a atacar la venta de las indulgencias. Y parece que la influencia de Zwinglio en Suiza era fuerte, a tal punto que los el gobierno de Suiza, ¿no? La gente que tiene autoridad política en Suiza, va a expulsar a los vendedores de indulgencias de su territorio. Esto a través de la predicación de Zwinglio. ¿Cómo predicaría Zwinglio? Sería interesante escucharlo, ¿no? Pero sus predicaciones y enseñanzas y la figura y el pensamiento de Zwinglio fue muy influyente en su tierra. Para nosotros los latinoamericanos, bueno, alguien dice no es correcto llamarse latinoamericano, pero para nosotros los que vivimos en esta parte del mundo, América, Ah, quizá las figuras más descollantes de la reforma son Lutero, siempre se habla de Lutero y algo de Calvino. Zwinglio suele ser siempre del que menos se conoce, pero fue muy influyente Zwinglio. Fue muy influyente. Sí, Lutero fue influyente, pero también Zwinglio fue influyente. Entonces, a tal punto llegó su influencia que las autoridades civiles de Suiza expulsaron a los vendedores de indulgencias de su territorio. ¿Cuán grande habrán sido el enojo del Papa del momento, de la curia romana del momento, que, bueno, ellos estaban haciendo que ciertos de sus predicadores viajen de lugar en lugar, de región en región, vendiendo las indulgencias para recolectar dinero y la construcción de su basílica? Pero al ser expulsados de Suiza, bueno, ya encendieron las alarmas. Hasta 1519 como que no le molestan a, a, a Zwinglio, pero ya a partir de 1519 en adelante, ya las alarmas se van encendiendo. En 1522 va a ocurrir algo que se denomina en la historia como la fiesta de la salchicha. Y es interesante esto de la fiesta de la salchicha. Un historiador dice, la reforma en Alemania se encendió o se desató a través de las 95 tesis de Martín Lutero. Pero en Suiza
La reforma se encendió a través de la fiesta de la salchicha. ¿Cómo es eso? Bueno, el miércoles de ceniza, el miércoles de ceniza, que era el primer día de la cuaresma de la Iglesia Católica, donde se debía de practicar ayunos, una reflexión, donde no se debía comer carne, no se comía carne. Justamente en Zurich, los seguidores de Zwinglio, aquellos que habían escuchado ya durante tiempo sus enseñanzas, habían comprendido que hay muchas cosas que están mal en la iglesia, que necesitan ser reformadas. Reforma significa volver al modelo original, como que ya está habiendo un entendimiento de que la iglesia, esta iglesia católica, se ha desviado de las escrituras, pero tiene que volver a las escrituras. Eso es una reforma. Se ha desviado de las escrituras, pero tiene que volver a las escrituras. Por tanto, para volver a las escrituras, se llama pues por medio de predicaciones, debates, enseñanzas, tesis, se llama a la iglesia a que reflexione y a que cambie muchas cosas que están mal y lo adecue o lo acomode conforme las escrituras determinan o mandan. Entonces los seguidores de Zwinglio el miércoles que llegaría a ser el miércoles de ceniza, el primer día de la cuaresma de 1522, organizan como un tipo pasillada y comen carne, comen salchicha, cosa que en el mundo católico eso era mal visto. Eso ya era como un desafío al catolicismo. Ya eso era como un desafío. Entonces, ahora lo que está viendo la iglesia romana es que en Alemania tienen a Lutero atacándolos y ahora en Suiza tienen a Zwinglio y sus seguidores también atacando ciertas prácticas que tiene la iglesia católica, la cual considera Zwinglio y sus seguidores como erradas, como erróneas. Y se produce un quiebre. Casi a la par, ¿no? Un poquito antes, Martín Lutero es expulsado por el Papa de turno y podemos decir ya, Lutero acepta esa expulsión, entonces con aquellos que él considera fieles a las escrituras, eh, da inicio, o podríamos decir, tenemos el inicio del luteranismo. Por este otro lado, en 1522, con este acto que fue un acto de rebeldía para la Iglesia Católica, es como que se produce una ruptura con la Iglesia romana y es como el inicio de la Iglesia reformada. Ese inicio de la Iglesia reformada lo va a continuar el reformador francés Juan Calvino, pero aquí es el inicio de la Iglesia reformada, Zwinglio y los seguidores de Zwinglio. ¿Por qué se les denomina reformados? Ellos mismos indicaban que su propósito era reformar la iglesia, no fundar una nueva. Ellos no tienen la idea de que están fundando una nueva agrupación. Ellos tienen la idea de que están reformando la que existe, la que ya existe, ¿no? Esta iglesia que se había desviado, la iglesia latina occidental que se había desviado, la están reformando, es decir, volver al modelo original. Para Zwinglio, entonces, solo importa lo que las escrituras dicen. Y la iglesia debe ser como lo que la escritura menciona, la escritura dice. Por medio de su estudio de la Biblia, él entonces va a limpiar la iglesia de imágenes. Hay un hecho que narran los historiadores en el que Zwinglio había quitado todas las imágenes de la iglesia y había dejado las paredes prácticamente blancas. Y cuando entra un feligrés, hace un comentario como que la iglesia está fea.
Entonces, Zwinglio dice, no, ahora sí la iglesia está hermosa, porque está como el Señor la quiere, sin imágenes de hombres, de, de criaturas. Ahora está como Dios la quiere. Entonces, el pensamiento de Zwinglio irá más allá, incluso en el culto de adoración. Él dirá, no tenemos que añadir nada al culto de adoración que no sea mandado o ordenado por Dios, ordenado por la palabra. Y así llegamos al 1523. En 1523, Zwinglio va a escribir 67 tesis. Ya Martín Lutero había escrito sus 95 tesis anteriormente. Incluso tiene una más anterior, las 97 tesis, ¿no? Pero la que pegó fuerte fue las de las 95 tesis. Ahora, en 1523, Zwinglio escribe 67 tesis. No lo tomen ustedes necesariamente como que está copiando al reformador alemán, sino era una forma en la que teólogos eruditos invitaban a debatir sobre ciertos temas teológicos a otros teólogos. Por medio de las 67 tesis, Zwinglio está invitando a debatir a los teólogos católicos sus ideas que él considera que son bíblicas y que el catolicismo necesita escuchar. Entonces, en 1523 produce las 67 tesis, que son más amplias y más desarrolladas que las 95 tesis de Martín Lutero. Las 95 tesis de Martín Lutero son más cortas, más puntuales, pero de él tiene una mayor extensión. Nosotros vamos a leer solo algunas y que son partes de encabezados nada más. En la tesis 8, Zwinglio menciona, de aquí se colige primero, todos los que viven en Cristo como cabeza son miembros e hijos de Dios, o sea, la iglesia o comunión de los santos, la esposa de Cristo, la iglesia católica, es decir, universal. En sus tesis está diciendo que la cabeza de la iglesia es Cristo y no así el papado, a quien también va a considerar un anticristo. El Papa, para el tiempo en el cual él escribió las 67 tesis, es el Papa Clemente VII. Entonces, él considera que la cabeza de la iglesia es Cristo. Ese es un pensamiento reformado. Ese es un pensamiento protestante, que Cristo es la cabeza de la iglesia y no un hombre en particular. Y por otro lado, cuando Cristo es la cabeza de una iglesia, esa es la verdadera iglesia católica. Porque sucedía ya desde los inicios de la Reforma que los católicos o teólogos católicos decían que estos movimientos reformistas, bueno, es una palabra que ahora la estamos usando, de pronto ellos no la usaban, de pronto decían herejes, ¿no? Estos movimientos sectarios de herejes no es la verdadera iglesia de Cristo, son iglesias recientemente fundadas. Por eso, en la época de la Reforma, se crearon bastantes confesiones de fe para decir, nosotros creemos muchas de las cosas que ustedes también católicos creen. En realidad, miren, nosotros creemos muchas de las cosas que ustedes también creen. Pero además creemos que hay cosas que ustedes están errados. Esta es nuestra confesión de fe. Y ahí tenemos a Zwinglio. Él considera que Cristo es la cabeza de la iglesia y cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, esa es la verdadera iglesia católica. Y explica, es decir, universal, dice. En la tesis 18 menciona, Cristo se sacrificó a sí mismo una vez
y su sacrificio vale eternamente como actuante y expiatorio, y ha acontecido por los pecados de todos los creyentes. Esto permite reconocer que la misa no es ningún sacrificio, sino un memorial del sacrificio y a la luz la confirmación de la redención que Cristo ha realizado en bien nuestro. Esta tesis va en contra del pensamiento católico con respecto a la Eucaristía. En la tesis 19 dice, Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Repito, solamente estamos leyendo una parte de la tesis. Las tesis son más amplias, pero aquí dice, Cristo es el único mediador, no es María, no es algún santo, no es algún hombre en la tierra. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Está ya atacando prácticamente el sistema católico. En la tesis 20 dice, Dios quiere concedernos todas las cosas en el nombre de Cristo. Y de esto se deduce que tampoco necesitamos de otro mediador en el más allá. Nuevamente, está hablando de los mediadores. Tesis 25. Como ningún cristiano está obligado a hacer obras no ordenadas por Dios, puede tomar en cualquier tiempo los alimentos que le plazcan. Y de esto deducimos que el permiso del degustar queso y la mantequilla con un engaño papista es lo que habían hecho, ¿no? Anteriormente, recuerda la fiesta de la salchicha. Bueno, ellos habían, el miércoles de ceniza de 1522, habían hecho una parrillada cuando la iglesia enseñaba por tradición de que no se debía comer carne durante ese tiempo. Ellos comieron y en esta tesis se está explicando porque Dios no lo ha ordenado así. No hay un mandamiento que diga que en cierta época del año no debemos de comer carne. No hay eso en las escrituras. Por tanto, nosotros podemos disfrutar de todo ello, dice. No podemos degustar del queso, de la mantequilla y no caer en el engaño del papista. Papista denomina a todos aquellos que son católicos romanos seguidores del Papa. Él los denomina papistas. Y ese término va a ser usado por los reformados bastante, papista, papista, papista. Si usted lee algún escrito de la época, porque hay muchos escritos de esta época que están siendo traducidos al castellano y están siendo publicados por editoriales con una fe reformada. Y se usa el término papista para referirse al católico romano. En la tesis 46 dice, la verdadera Sagrada Escritura nada sabe de un purgatorio después de la muerte. Él también va a atacar el purgatorio como Martín Lutero, ¿no? Él también va a atacar la existencia del purgatorio, va a decir, no hay en la Escritura algo que nos diga que existe un purgatorio, no hay tal cosa en la Escritura. Y la enseñanza del purgatorio para el catolicismo romano era muy importante en la época, porque ahí también radicaba una de las bases para vender las indulgencias. Porque si tú tenías un familiar en el purgatorio, de alguna manera podías sacarlo comprando indulgencias o podías acortarle el tiempo que está ahí. Pero si no existe purgatorio, el mensaje entonces de Zwinglio golpeó también duro a la Iglesia Católica en este siglo XVI, así como en Alemania Martín Lutero, en Suiza tenemos a Zwinglio en 1523. En la tesis 56 dice, quien solamente por dinero perdone ciertos pecados, hace causa común con Simón y Balaam y es verdadero apóstol del diablo. Claro, porque si de pronto están vendiendo las indulgencias y cuando tú compras las indulgencias, tus pecados te son perdonados, ¿qué de aquellas personas que no pueden comprar, que no tienen esa facultad económica, no tienen esa fuerza económica para comprar indulgencias?
Entonces sus pecados no son perdonados. Esa es la idea. Ahora está diciendo, aquella persona que perdona pecados solamente por cuestión económica es igual que Simón el mago y es igual que este falso profeta Balaam. Es un apóstol del diablo, es un enviado del diablo. Ya son palabras fuertes, ¿no? Por eso a los reformadores iniciales, los de primera línea, los primeros reformadores, o el primer grupo de reformadores va a considerar anticristo al papado. Los que le siguen también lo van a considerar anticristo. Entonces aquí dice, quien solamente por dinero perdone ciertos pecados, hace causa común con Simón y Balaam y es verdadero apóstol del diablo. En 1525 van a surgir los anabaptistas. Y quiero que me escuchen bien para que puedan entender este término anabaptista o anabaptismo. Ellos surgen un poquito más antes incluso, porque ya desde 1521, Zwinglio, con ese pensamiento renacentista que tiene, esa mente culta que tiene, invita a algunos jóvenes para estudiar juntamente con ellos a los clásicos griegos y entre ello, por supuesto, el Nuevo Testamento en griego. Varios jóvenes suizos, varios jóvenes se van a eh, unir a Zwinglio para estudiar juntamente con él a los clásicos griegos y también el Nuevo Testamento en griego. En ese 1521 se va a unir un joven llamado Conrad Grebel. Bueno, aquí ya tenemos la imagen, un dibujo, más o menos de quién habría sido Conrad Grebel. Ya. Entonces, en 1521 se uniría un joven llamado Conrad Grebel. Y Zwinglio lo va a introducir al estudio del Nuevo Testamento en griego. Juntamente con Grebel también va a llegar otro joven, Felix Manz, y hay otros más que están estudiando alrededor de Zwinglio. Sí, Zwinglio es su mentor, Zwinglio es su maestro. Pero en 1525 van a comenzar ya divisiones en el grupo de Zwinglio. Y estas divisiones van a comenzar porque estos jóvenes van a empezar a tener ideas distintas a Zwinglio, inicialmente con respecto al bautismo de infantes. Es el bautismo de infantes, se llama así, o paidobautismo, es cuando una familia cristiana bautizan a su hijo a una corta edad de bebés. Lo practica tanto la Iglesia Católico Romana, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Reformada, la Iglesia Presbiteriana y algunas más de pronto lo practican. Pero en 1525 comienza ese problema en el grupo que tenía Zwinglio. Estos jóvenes no están de acuerdo en bautizar niños. Consideran que los que se van a bautizar o deberían bautizarse deberían ser personas pensantes, que acepten ellos el ser cristianos, que ellos reconozcan a Cristo como Señor y Salvador y recién debería aplicárseles el bautismo. Por tanto, el bautismo debería ser aplicado en una edad adulta. Se dice que Zwinglio hasta cierta parte como que está de acuerdo, pero por mantener la paz con la tradición de la iglesia, él no está de acuerdo en seguir esas ideas. Y la cuestión no se soluciona. Todavía siguen discutiendo entre ellos. Por un lado tenemos a Zwinglio tratando de convencerles
a estos jóvenes y por el otro lado estos jóvenes tratando de convencer a Zwinglio y las cosas a medida que va pasando el tiempo se va volviendo más tenso ya, la situación más tensa. Al principio, los anabaptistas estaban dispuestos a bautizar por medio del derramamiento de agua sobre la cabeza de una persona, pero más adelante dirán, no, el bautismo tiene que ser por inmersión. Porque la iglesia ya para esta época bautizaba por medio de derramamiento de agua sobre la cabeza y, y lo hacían los católicos, como también ya los movimientos luteranos, los movimientos reformados, más adelante los anglicanos, pero ellos van a decir, no, el bautizo tiene que ser sumergir a la persona y tiene que ser adulta. Entonces ya ha comenzado una serie de problemas y discusiones y Zwinglio les va a poner un apodo, anabaptistas, que traducido al castellano sería rebautizantes o rebautizadores. ¿Por qué? Porque tanto Konrad Grebel como Felix Manz y otros más habían sido bautizados de niños en la Iglesia Católica, los habían bautizado. Entonces ellos decían, ese bautizo de niño no sirve, tenemos que volver a bautizarnos. Y ese era su mensaje en Suiza o hasta donde ellos podían llegar. Ese era su mensaje, esa era su enseñanza, donde ellos podían llegar o con quienes podían hablar, ellos hablaban de la necesidad de volver a bautizarse. Entonces, Zwinglio les va a poner como que un apodo los rebautizadores o los anabaptistas y se van a quedar con ese término y ya los demás igual les van a llamar anabaptistas. Como estas discusiones no progresaban, nadie quería ceder ni a un lado ni al otro. El 21 de enero de 1525, un grupo de 15 hombres se va a reunir en la casa de Félix Mans, aquí estamos señalando a Félix Mans, para determinar qué van a hacer, porque como Zwinglio tiene mucha influencia en las autoridades, ya las autoridades les han amenazado de que si siguen así van a ser escarmentados. No estamos hablando de autoridades ya católicas, estamos hablando de autoridades que tienen una inclinación al protestantismo. Incluso ya las autoridades en 1525 les dan una última oportunidad, 8 días de plazo para retractarse de sus ideas de que solo el bautismo tiene que ser a adultos y no hacia bebés y que el bautismo tiene que ser por inmersión, no por derramamiento. Les dan un plazo para bautizar también a sus hijos, porque claro, ellos eran jóvenes años anteriores, han tenido sus hijos, pero no los bautizaban, esperaban ellos a que sean grandes para que sean bautizados, ¿no? Y como no los bautizaron, entonces las autoridades, con la influencia que tenía las enseñanzas de Zwinglio, las autoridades suizas les dicen, tienen 8 días para bautizar a sus hijos. Si no lo hacen, aténganse a las consecuencias. Pero en esa reunión hacen un acto subversivo, así como en su momento el comer salchicha, porque ellos habían comido salchicha juntamente con Zwinglio, así como el comer salchicha era un acto subversivo en el miércoles de ceniza, ahora hacen como un acto subversivo para las autoridades con esa inclinación protestante entre los suizos. Se van a bautizar entre ellos. Konrad Grebel, este de acá arriba, va a bautizar a uno y ese uno va a bautizar a todos. Entre todos van a ser bautizados. Y de esta manera ellos van a instaurar la iglesia de los
la Iglesia de los Hermanos Suizos. Repito, de esa manera van a instaurar la Iglesia de los Hermanos Suizos. En 1526, Conrad Grebel va a ser arrestado juntamente con los otros líderes anabaptistas y van a ser llevados a un castillo donde serán condenados a estar encerrados de por vida. Entonces, entre 1526 a 1527, Conrad Grebel está encerrado, pero a pesar de que él está encerrado, él todavía sigue difundiendo sus ideas a través de sus escritos. Sus ideas no solamente tenían que ver con el bautismo, sino también tenían que ver con el sistema de la iglesia, también tenían que ver con la iglesia, ¿no? Cómo debía ser la iglesia, el gobierno de la iglesia. Por otro lado, algo que ellos criticaban fuertemente era el uso de las armas que hace un cristiano. Ellos consideraban que un cristiano no debía usar armas, no debía enlistarse en el ejército, no debía ir a luchar a ninguna guerra, porque hay en este periodo de tiempo hay pues luchas entre, ya está comenzando a haber, ¿no? Luchas, algunas disputas entre católicos y protestantes y no solo se van a los golpes, hasta las armas ya se están yendo. Entonces, los anabaptistas no solamente están en contra del tema del bautizar infantes, sino también de el uso de armas por cristianos, de enlistarse en el ejército de cristianos, de ir a la guerra, los cristianos ir a la guerra, están en contra, podríamos decir, son como un movimiento pacifista, aunque también hubo alguno por ahí que fue violento, que quería que por medio de las armas se instaure el reino de los cielos, ¿no? Y fue aplastado por ejércitos contrarios a ellos. Pero volviendo a Conrad Grebel, entonces Conrad Grebel escribía todavía cartas. Y en 1526, donde había sido condenado, ¿no ve? Como dijimos, a una prisión indefinida por sus pensamientos, también Félix Mans había sido arrestado a una prisión indefinida por sus pensamientos. Van a lograr escapar. Conrad Grebel va a escapar, pero se va a ir a una región donde no sé si él sabía o no sabía, pero había una epidemia y se va a contagiar de esa enfermedad y va a morir Conrad Grebel. Claro, el ala zwingliana, podríamos decir, dijeron, ese es el castigo de Dios a Conrad Grebel. Pero a Félix Mans no le va a pasar eso. Félix Mans eh, va a escapar a otro lado, pero lo van a atrapar. En 1527 lo van a sentenciar a morir, a este que estamos señalando aquí con el cursor. Lo van a sentenciar a morir y lo van a sentenciar a morir ahogado. Quienes lo sentencian no es la Iglesia Católica Romana. Quienes lo sentencian a morir son los magistrados protestantes. Y lo van a llevar entonces al lago de Zurich, donde hay una placa hasta en la actualidad, ahí pueden ver un poquito de la placa, en conmemoración a Félix Mans. Entonces, a Félix Mans, mientras lo están llevando a ejecutar, habían algunos reformados que le estaban diciendo que para que no sea condenado pueda retractarse de sus ideas. Pero el hermano de Mans y la madre de Mans le dicen, no, no te retractes. Sé valiente, hijo. Confía en el Señor, le da ánimos, le da aliento. Félix Mans también ha sido un compositor de himnos que los menonitas lo han usado.
Esa línea de menonitas, esa línea de, después podemos hablar de los Amish, vienen de ellos. Esa línea de menonitas, ¿verdad? Esa línea de los Amish vienen de ellos, de los anabaptistas. Más adelante vamos a ver también la fusión del pensamiento anabaptista con la fusión del pensamiento reformado. De ahí va a surgir la iglesia bautista. Pero todavía aquí no tenemos. Aquí tenemos a los anabaptistas y a los reformados y ya hemos hablado de los luteranos. Entonces, en escenario tenemos a los luteranos, tenemos a los reformados y ya tenemos a los anabaptistas, tenemos a la iglesia católica y en el oriente, pues a las iglesias orientales. Entonces, Félix Mans fue ahogado, le amarraron las manos y le ahogaron. Los gritos de su madre eran gritos de dolor, pero también de que no se intimide y que finalmente sea martirizado por lo que él cree. En 1526 se va a llevar un debate en Baden. Creo que tengo aquí un mapa para mostrarles. Baden, este es Suiza, ¿no? Y vamos a ver Baden. Aquí está, miren, en esta región. Este es Zurich, donde ha sido ahogado ese anabaptista, y esto es Baden, ya, donde va a llevar adelante un debate entre Zwinglio con un teólogo católico, van a debatir. John Eck se llama, ya. Entonces, Ulrico Zwinglio va a debatir con un católico y van a discutir sobre diversos temas, sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, sobre la autoridad de la iglesia. Van a debatir sobre distintos puntos en Baden, donde les he mostrado. No hay necesariamente, dicen los historiadores, un vencedor. No se puede decir él ha triunfado o este otro ha triunfado, porque el teólogo católico Johann Eck era un hombre muy preparado, pero también Zwinglio era un hombre muy preparado para su época. No hay un vencedor como tal, pero lo que ha hecho este debate es que muchas más personas se interesen en la fe reformada. Y ese debate, bueno, lo que ha sucedido, ese debate, las personas van a comentarlo en otras regiones y otras ciudades u otras regiones, tanto de Suiza como también de Alemania y de Austria, se van a interesar por el movimiento reformista o el movimiento reformado. En ese sentido, podemos decir, de alguna manera, sacó cierta ventaja Zwinglio, o podemos decir, de alguna manera, ganó, eh, quizá no en el momento de la ponencia, ¿no? Porque los historiadores dicen no se puede dar por ganador ni a uno ni al otro, pero lo que ganó Zwinglio es que su influencia, la influencia de la fe reformada, se extienda más por los territorios de Suiza, Austria, y también por los territorios de Alemania. Volvemos atrás. En 1528 va a haber otro debate. También tenemos la presencia de Zwinglio. Zwinglio era un hombre de muchos debates. Va a debatir en Berna. A ver, en el mapa que tenemos, vamos a ver Berna. Aquí está. Esto que dice Bern, ¿no? Ahí va a debatir Zwinglio. Y el debate igual se va a centrar en el tema de la Eucaristía, cómo debe ser organizada la iglesia. Y en ese debate, la influencia de Zwinglio fue tal que toda, toda esta ciudad de Berna va a decidir adoptar el, la fe reformada, el pensamiento reformado. Es decir, que a causa de ese debate, el católico
pierde. Aunque, bueno, los historiadores no dicen necesariamente que Zwinglio ganó y el católico perdió, no, pero podríamos decir que el católico pierde en este sentido en el que la iglesia decide hacerse, o perdón, la ciudad de Bern decide hacerse protestante, hacerse reformada, abrazar los pensamientos de Zwinglio. Ahora, otros historiadores dicen que eso fue por cuestiones también políticas, más que por cuestiones de fe. Muchos príncipes europeos abrazaban la fe protestante más por cuestiones políticas, por liberarse de la influencia de del emperador, del papa. Por eso abrazaban, dice. Pero bueno, el asunto es que históricamente, a través de ese debate que se llevó en Bern, en el año de 1528, la ciudad va a decidir ser protestante, abrazar la fe reformada. La iglesia reformada entonces va a dar un paso grande ahí. La próxima semana vamos a ver a Calvino. Calvino, en estos debates que hemos mencionado, es donde se va a sentir impresionado por la teología de Zwinglio. Es decir, que Zwinglio va a influenciar en la vida de Calvino. Pero lo veremos a Calvino en la próxima clase. Finalmente, antes de irnos al final, necesitamos revisar otro asunto. A ver, déjenme ver. Ya. En 1529, aquí no lo he registrado, ya, pero vamos a usar esta lámina. En 1529 se van a encontrar Zwinglio y Lutero en Marburgo. Es justamente este es el mapa de Alemania y aquí tenemos a Marburgo, lo que está ahí teñido en rojo. Ahí se va a llevar adelante un debate auspiciado por Felipe I, príncipe alemán. Lo que quiere este príncipe es que no se sigan dividiendo más entre luteranos y reformados, porque ya está habiendo una división. ¿Sobre qué tema? Sobre el tema de la Santa Cena principalmente. Ya desde 1525, tanto Zwinglio y Lutero intercambiaban correspondencia, ya se conocían por medio de cartas. Entonces discutían sobre temas teológicos, pero en lo que no podían entrar de acuerdo era en el tema de la presencia de Cristo en la Eucaristía o la presencia de Cristo en la Cena del Señor o la Santa Cena. Y esto estaba causando una división y un malestar en estas regiones donde ellos tenían grande influencia. La semana pasada o en la clase pasada hemos hablado de la influencia de Lutero. Ahora estamos hablando de la enorme influencia también que tiene Zwinglio, pero ahora están dividiéndose. Miren, los protestantes tienen varias amenazas. Por un lado, la Iglesia Católica, los católicos. Por el otro lado, los musulmanes que están con su avance. Entonces se requiere unirse en lugar de dividirse. Entonces, este Felipe I, príncipe alemán, va a auspiciar un debate entre Zwinglio y Lutero, pero para que lleguen a ideas comunes, a fin de que haya un bloque común de protestantes. Pero en lugar de unirse, se van a dividir. En lugar de unirse, van a pelear más. Van a terminar casi a los puños, dicen, ¿no? Los historiadores. Van a terminar a los gritos. Lutero gritaba, pero aquí dice, esto es mi cuerpo, esto es mi carne, por tanto, este es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, ¿no? Y el otro decía, no, simplemente es un símbolo
conmemorativo del sacrificio de Cristo, la Santa Cena. No es ningún sacrificio, ni tampoco el pan es el cuerpo de Cristo, ni el vino, la sangre, solamente son símbolos. Y Lutero gritaba, no, Cristo dijo, esto es mi carne, esto es mi sangre. Y ambos casi, casi se van a ir a los golpes, casi, casi se van a ir a los puños. Y bueno, el uno al otro se van a decir, pues, hereje, que está mal, que está desviado en la doctrina. En 1531 va a morir Zwinglio, mucho antes que Lutero. Cuando Lutero se entera que había muerto Zwinglio, dice, bueno, pero ¿para qué va? ¿Para qué va? ¿No? En la segunda batalla de Kappel va a morir. Él era un capellán de, de los, de los ejércitos protestantes, porque va a haber una lucha armada en Suiza entre los cantones suizos católicos y los cantones suizos reformados. Va a haber una lucha. Zwinglio va a participar en esta lucha, pero como capellán del ejército reformado. Y en esa lucha va a ser herido gravemente. Ahora, no se sabe con exactitud, pero se dice que al estar herido gravemente, se van a acercar algunos del ejército católico, porque no había en ese tiempo medios de comunicación para reconocer a una persona y decir, ah, este no es el tal que le hemos visto en la tele, o lo hemos visto en TikTok, o lo hemos visto en YouTube, en Facebook, no había nada de eso. Cuando se acercan a él, no saben que es pues Zwinglio necesariamente. Y como está muy mal herido, no iba a salvarse, estaba muy mal herido, le proponen traerle un cura para que él pueda confesarse, un sacerdote para poderse confesar, y él niega, él dice no. Luego le dicen, entonces encomiéndate a la Madre de Dios, a María, y él dice no. Y ahí se dan cuenta que es parte del grupo de los protestantes y dicen, ah, este es un hereje y le dan el tiro de gracia, como dicen, ¿no? Le atraviesan, como vemos en el dibujo, con una espada o con una lanza, lo matan. Ahora, otros añaden que no solamente lo matan, sino que lo van a despedazar su cuerpo y lo van a quemar y sus cenizas lo van a botar al río. En 1531 fallece Zwingli, pero su influencia no termina ahí. Es como carrera de relevos. Él llegó hasta ahí. Quien va a tomar la batuta de la reforma, la iglesia reformada, del pensamiento reformado, es Calvino, a quien lo vamos a ver la próxima semana.